Lautaro FM, la fuerza del norte. A ver, vamos con el tema político. Le pregunto de inmediato, y se lo pregunto por qué, porque, a ver, estaba la concertación, y usted me puede corregir porque yo recuerdo, yo siendo muy niño, la concertación nace antes del plebiscito de octubre del 88. La concertación de Partidos por la Democracia, que eran más de 15 partidos, y ahí habían partidos que ya nadie se acuerda incluso. Y entre eso estaba el Partido Comunista, ¿cierto? De hecho, el Partido Comunista del 89 vota por Elwin, que era el candidato de esa alianza, qué sé yo, pero finalmente el PC con la DC no se llevaron. ¿Ah? Después inventan esto de lo que llamaron la nueva mayoría, que recordemos un detalle, ¿eh? El primero que aparece con el nombre de nueva mayoría, ¿a quién se le ocurre? En el 2009 a Marco Enrique Minami, antes de formar el Partido Progresista. Bueno, bien. Y dicen la nueva mayoría, que era lo mismo de la concertación, pero incluyendo al Partido Comunista. Pero todos sabemos, lo hemos analizado acá, que la DC con el PC no hubo forma, no concordaron. Entonces ahora, claro, ¿será posible ahora o no? Mira, a mi juicio va a ser posible. ¿Ya? Yo creo que el poder finalmente une, más allá de las consecuencias que tengan las distancias ideológicas. Es posible muchas veces las alianzas entre partidos, digamos, irreconciliables. El Partido Comunista tiene una mirada muy especial de la democracia cristiana en Chile, particularmente porque siempre acusó a la democracia cristiana como golpista. Además. Y esa cuestión significa una herida enorme en la democracia cristiana, que ha tratado por todos los medios de izquierdizarse para decir que no fue golpista. Pero es que ahí hay un punto, porque también dentro de los conflictos internos que se han podido visualizar en la ADC, es lo que usted plantea, que hay un sector que dice, no, yo me salgo de la ADC porque encuentro que la ADC se izquierdizó. Sí. Y ese es un tema. Bueno, ese es un tema que es real. Hoy día la democracia cristiana ha girado desde su centro a una centro izquierda y después a una izquierda más clara. Ya sabemos lo que pasó con la democracia cristiana hace tiempo atrás, cuando se dividió en los años 70, formando el MAPU, la izquierda cristiana. Ah, los brazos que se armaron después, claro. Exactamente, no te olvides que ahí viene un distintivo y viene un hombre muy importante, un hombre de Estado que viene a la democracia cristiana, que después fue MAPU y ahora es Partido Socialista, es senador por el Partido Socialista y todos lo conocemos por el Panther, ¿ya? Insulsa, él viene de la democracia cristiana. Tiene toda la razón, sí. Entonces hay un tema también ahí, que hay una circunstancia que tiene que ver con la cosa histórica de la democracia cristiana, particularmente porque la democracia cristiana hizo posible ya que Allende llegara al poder, un marxista, en plena época del muro de Berlín. Y eso significó que de izquierda no habiendo tenido mayoría con Allende, tuvimos que en el Congreso de la República en los años 69 y 70, y por un acuerdo interno entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, la democracia cristiana le entregó los votos a la izquierda para que Allende fuera presidente. Y con una serie de garantías constitucionales, un montón de acuerdos que hubieron ahí, a objeto de que todo este problema y toda esta vorágine de izquierda que había en el mundo, a propósito del muro de Berlín, a propósito del Che Guevara, a propósito de toda la que era la cuna de la izquierda de la América Latina, pasó por unos acuerdos que el Partido Comunista no respetó, el gobierno Allende no respetó, se saltó garantías constitucionales, y finalmente es en la propia Cámara de Diputados, que estaba en ese tiempo liderada por Patricio Aylwin, que después fue presidente de la República en los años 70, que decretó inconstitucional el gobierno de Allende. Y eso generó también toda una puesta en escena nueva, porque políticamente ese gobierno no tenía respaldo porque la democracia cristiana se lo quitó, y finalmente intervienen las Fuerzas Armadas para acallar una circunstancia que era largo el tema, pero te lo estoy resumiendo en una cosa muy elemental. Sí, y a eso sumémosle también todo lo que la trama que tuvo que ver la CIA también. Sin duda, la CIA, ¿sí? Que cuando el mundo era bipolar, ¿ya? Y cuando había digamos un mundo dirigido por Estados Unidos buena parte y la Unión Soviética por otra, sí, las luchas internas entre las inteligencias de la CIA y el KGB eran atroces. De ahí viene todo el mundo, que es para largo comentarlo, todo lo que tiene que ver con los planes que se hicieron en América Latina, etcétera. Y en Chile también nos tocó lo mismo, digamos, un marxista en el poder con lo que quería, con la abolición de las libertades individuales y muchas cosas que se buscaban en ese tiempo, escuela nacional unificada, etcétera. Había una mirada muy marxista porque era propia de esa época, digamos. En esa época todavía la izquierda pensaba que con una visión de Estado, con una visión estatista, podían solucionar estos problemas. Con la caída del muro de Berlín
se comprobó y se quedó más evidente con la caída de la Unión Soviética, y de tanto, digamos, espacio donde mandaba o de alguna manera dirigía esa mirada ideológica la izquierda, orquestada también desde la Unión Soviética, cae. ¿Te fijas? No te olvides también que después de la Segunda Guerra Mundial, los grandes ganadores de la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética, se reparten el mundo, particularmente eso dejan ahí en Alemania, sí, la mitad para uno y la mitad para otro, sí, verdad. Y ahí donde uno siempre demora lo que es el muro de Berlín, que se queda con un acuerdo, sí, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, y ahí toca un tema esencial, ahí toca un tema esencial usted, eso cuando se dividen después del término de la Segunda Guerra. Y otro tema que no es menor, a propósito que estamos en época de mundial y todos andamos pendientes de la pelotita, recordar que en esa época el mundial de fútbol no se realizó por la guerra. Así es. El mundial de fútbol nace el año 30, primer mundial, 30, el 34, el 38, y de ahí nos saltamos al 50. Y usted me dirá, ¿por qué? Por la guerra, por eso no hubo mundial. Exacto. No habían condiciones en ese momento para desarrollar esas actividades, sobre todo porque todo se llevaba a las circunstancias del deporte. Claro. En cierto, el mundo era bipolar, con una fuerte Unión Soviética y un fuerte Estados Unidos liderando mundos distintos, digamos, un mundo o pareceres o ideologías respecto a cómo había que gobernarse el mundo. Eso originó obviamente pocas empatías respecto a organizar mundiales de fútbol y en general, Pepe, distintos auditores, porque partía que también la lucha no estaba solamente en la parte ideológica, sino que todos se llevaban a todo lo que fuera. No hay manifestaciones del arte, particularmente del canto, que tienen que ver con, claro, toda la situación, sí, política. De ahí salen tantos cantautores que hoy día reconocidamente en Chile y en el mundo están. Y también, obviamente, el fútbol y el deporte se dio de alguna manera también para poder medir fuerza, digamos, medir ideología, y eso embadurnó un poco el tema y que redundó finalmente en que las grandes circunstancias de lo que pasaba en el mundo y que tocó en Chile, particularmente con la democracia cristiana y el Partido Comunista, cuando le da, para volver al tema, para cómo le da el apoyo la democracia cristiana al Partido Comunista cuando requirió los votos porque no tenía mayoría el gobierno, del marxista Salvador Allende, le da los votos a la democracia cristiana y después el Partido Comunista, el Partido Socialista y toda la izquierda le da vuelta la cara a la democracia cristiana, no cumpliendo lo acordado. La democracia cristiana se siente herida y hace lo que hizo, lo declaró inconstitucional al gobierno, con el acuerdo de la derecha ese tiempo, que era el Partido Nacional y otros más, junto con la democracia cristiana, y se genera todo un movimiento en contra de la izquierda y particularmente de Allende, que sabe todo lo que terminó, digamos. Entran las Fuerzas Armadas a Rayar, las Fuerzas Armadas fueron llamadas a tomar el orden que no estaba, que era claro, digamos, que no había una conducción política interna, había una división muy, muy grande. Y un tema que todavía se toca en Chile, que todavía nos tiene pegado a lo que fueron los años 70, pero siempre es muy importante ir a los hechos, a la historia. Y de esa historia y de esa oportunidad viene la diferencia entre el Partido Comunista con el Partido Demócrata Cristiano en Chile. Ahora, cuando se crea la Concertación, no te olvides, Pepe, distinguidos auditores, que también desde que se crea la Concertación, el Partido Comunista nunca fue considerado como tal. Y recién cuando se crea la nueva mayoría es cuando el Partido Comunista entra efectivamente al gobierno y al poder, y le dan escupos especiales para que tengan algunos diputados, se lo dan la misma Concertación, le deja espacio para que tengan comunistas, y ahí claro, viene la Cariola, y viene para que vayan dentro de la lista, Vallejo, digamos. Ahí viene Lautaro Carmona en Copiapó, vienen varias personas que entran y ocupan varios puestos ahí dentro del Congreso. Eso fue porque se resta la democracia cristiana y el Partido Socialista y le entrega cupos donde ellos efectivamente podían tener candidatos. Y ahí viene el problema. Por eso que hoy día, a propósito de cuando fueron una mayoría, la democracia cristiana se ve, perturbada y apabullada nuevamente porque siempre el Partido Comunista lo va a acusar siempre como una democracia cristiana golpista, porque la democracia cristiana apoya en su momento el pronunciamiento militar del año 73 con Pinochet. Entonces, eso significa una cosa que sonaría que se larga, se arrastra, teniendo un cambio, de mundo, donde ha cambiado el mundo, y la democracia cristiana que se ha visto prácticamente desfavorecida por todo lo que ha ocurrido con ese tiempo. Si tú observas la historia de la democracia cristiana en los años 70, incluso 80, cuando el primer gobierno del presidente Erwin, una inmensa mayoría,
toma el poder y gana el poder democráticamente, hasta ahora ha bajado considerablemente su votación. No, claramente. Y la manera en cómo la izquierda ha tratado a la democracia cristiana, particularmente el Partido Comunista, ha sido clara, y eso es el problema que tiene hoy día, digamos. O sea, el gobierno de Bachelet, en el segundo gobierno de Bachelet, la democracia cristiana fue vapuleada, fue, yo diría, de alguna manera pisoteada, fue considerada de las maneras más atroces. Ya, pero es que ahí hay un tema, usted lo mencionaba. Es cierto, ya, en los años 90, hablemos del primer gobierno de Elwin, segundo gobierno de la concertación con Frei, la DC, digámoslo así, arrasaba en votación. Era sin lugar a duda el primer partido de Chile. Yo no podía entender. Ese escenario, indudablemente por ABC motivo, fue cambiando, ha cambiado. Entonces usted me dice, claro, en el gobierno de Bachelet, en el segundo, donde hacen esta alianza, la nueva mayoría, la DC fue vapuleada. Sí. Pero es que ya no tenía la misma representación parlamentaria, ya no tenía la misma fuerza que antaño. Así es, pues, sin duda fue bajando, y claramente la democracia cristiana siempre creyó que podía tener o aspirar o decir o condicionar las cosas de acuerdo al poder político que tuvo. A eso voy. Claro, y tiene razón, y en eso cuando fue bajando su posición política, siempre, pero resulta que en política muchas veces, distinguidos auditores y auditoras, muchas veces no basta con la grande mayoría, muchas veces basta un voto o dos votos dentro digamos, para poder producir los quiebres, poder producir los cambios. Mira el problema que tiene hoy día precisamente el Partido Comunista o la izquierda con la democracia cristiana en el Congreso. Pero perdón, es que me quiero detener ahí, porque usted toca un tema esencial. Por ejemplo, usted dice, claro, con uno o dos votos puede marcar la diferencia. Y es verdad. ¿Y por qué lo digo esto? Y contémosle a la gente y enseñémosle, lo digo en súper buena onda, a la gente de una forma, cómo es la política. Porque, por ejemplo, la cosa es así, y usted me lo puede decir si es así o no, pero la cosa es así. Por ejemplo, si hay un parlamentario, un diputado, un senador de la ADC, estoy citando un ejemplo, ese senador, por único que sea, o que haya salido arrastrado por otro, ese tiene el poder para decir, ese tiene que ser el intendente, ese tiene que ser los seremi, y así se maneja el tema. A eso es lo que quiero llegar. Y ese es el poder, esa es la fuerza que fue perdiendo la DC. Así es, pues. Hoy día la fuerza que tiene no dio para tener todos los espacios, e incluso en el gobierno anterior. Por eso. Hoy día menos, te fijas, porque no son gobiernos. Además, entonces claro, lo que están buscando hoy día la democracia cristiana es encontrar algún tipo de camino, ahora con una nueva presidencia que empezó esta semana, hace unos días atrás recién, digamos que apunta a generarse nuevos movimientos, nuevos espacios para poder retomar un poco ese camino, pero ese camino se ve altamente difícil, particularmente porque no funcionan muchas veces la directiva de partidos políticos cuando sus dirigentes, cuando sus presidentes no son parlamentarios, como en el caso de la democracia cristiana hoy día, digamos. Fue ex diputado el que el día es presidente. Fuad Chavín. Sí, y Chavín tiene hoy día, digamos, fuertes, digamos, contrarios dentro de su propio partido, digamos, particularmente los senadores, que no ven con buenos ojos que digamos, no hay apoyo, digamos, para esto, para que Chavín pueda hacer una buena presidencia. Y en eso apunta, o sea, tienen problemas internos, tienen problemas de ataque por otra parte, porque es imposible hoy día buscar posicionarse dentro de estas circunstancias, y dentro de esto que estamos conversando, hoy día se dice, bueno, tenemos que tener a la democracia cristiana cercana para volver a recomponer fuerza y poder presentar en las próximas elecciones parlamentarias o de alcaldes y concejales juntos. Y yo creo que finalmente la democracia cristiana de nuevo va a ceder, porque le interesa volver al poder, y no creo que no haya, claro, es una cuestión de poder, no es una cuestión de ideología, y así como fue una cuestión de poder en el gobierno de Bachelet 2, te digas que fueron juntos y fueron vapuleados. No te olvides que hay un caso que nosotros hemos tratado otra vez en Razón del Estado, que es un caso dramático, y yo diría que hace un caso único en el mundo. Fíjate que acá nuestros auditores se acordarán. A ver, tenemos un problema, a ver, no sé si me da la impresión que un problema de origen con la señal, se nos va de repente lo que used nos comenta a través del teléfono, a ver si podemos... Retomo por por este tomo. Decía yo que en el gobierno de la Bachelet 2, digamos de la presidenta Bachelet, lo que se originó ahí fue un problema muy cierto, porque había un demócrata cristiano que le correspondía por cuoteo la jefatura del Ministerio del Interior. Burgos la integró en su momento para que fuera él el ministro del Interior, demócrata cristiano.
Y como siempre hay estos problemas entre la democracia cristiana, más esto todavía Burgos, que es un tipo, es un hombre de Estado, Burgos, pero que tuvo muy serios problemas dentro del manejo de ese gobierno, no fue considerado como ministro del Interior en un viaje que hace la presidenta a la Araucanía. A la Araucanía, o sea, ni siquiera eso, ni siquiera le informan de aquello. Entonces, te debes imaginar Claro. lo que significa para un Estado que la persona que está a cargo de la seguridad pública particularmente no tenga conocimiento de eso. Y eso daba cuenta, nada más que como una señal poderosa, de los problemas internos que había de la democracia cristiana, particularmente con la izquierda dentro o con la extrema izquierda, o con el Partido Comunista, si tú quieres verlo más en forma más exacta. Entonces, los problemas estos se arrastran de hace mucho tiempo, no es ahora, te dije. Entonces ha habido pruebas tras pruebas. Por eso hoy día la democracia cristiana se cierra a la posibilidad, por lo menos abierta, de tener algún acuerdo con el Partido Comunista por ahora. Pero yo creo que al final, una cosa de poder, finalmente, o sea, para poder tener algún acceso al poder, finalmente van a ceder, a mi juicio. Yo creo que, no sé cómo van a estar las aguas internas, si acaso eso va a dar o no va para eso, pero hay mucho personal y hay muchos diputados demócratas y senador que hoy día ven arriesgados sus reelecciones si no se pueden juntar de nuevo. Por ahí va la cosa. Día, pues, es que, no te olvides, ¿sí? Pepe, que en la última elección la democracia cristiana fue sola con la Carolina Goich. Sí, pues fueron, sí. Sí. Que ello significó una debacle en la cantidad de parlamentarios que eligieron. Pero aparte de eso, los parlamentarios que hoy día tienen, perdón, te escucho. Pero. No, perdón, simplemente que aparte de eso, ya yo puedo entender que la democracia cristiana puede ir sola por su carril, digamos. Pero aquí vamos a otro punto. Y no ¿hay algún líder político? ¿Hay algún líder que arrastre masa? Por ejemplo, ya a lo mejor la DC podría haber hecho lo mismo en los 90. Tenían a Elwin, tenían a Frey, tenían a la Soledad Alvear, que no olvidemos, Soledad Alvear en su momento pudo haber sido candidata a la presidencia. O sea, de hecho se bajó en favor de... Claro, de Bachelet. Sí. Pero claro, tenían esa fuerza. Hoy creo que no la tienen, con todo el respeto que me merece la senadora Goik. Sí, yo creo que, por supuesto, hoy día no tienen esa característica, y en general, en la nueva mayoría, en la ex nueva mayoría, no hay personas que... Salvo el Panzer. Por eso hoy día están tratando de levantar de nuevo a la Bachelet, digamos, o sea, Bachelet 3. Es que no tienen más. Han salido varios personajes y espérense, ya, nadie está pensando esto en sinceridad adentro, pero se discutió. Sí. Estuvo en la palestra, se revolvieron porque los liderazgos, más allá que hoy día sea mayoría en el Congreso, no lo tienen claro, ¿te fijas? Exacto. Entonces, no tienen ya una figura que pueda aglutinar no solamente lo que fue la nueva mayoría, sino que hoy día tienen otro aspecto que tiene que ver también con el Frente Amplio. Entonces la democracia cristiana no es solamente que tenga una cierta rivalidad o una cierta distancia con el Partido Comunista en términos de lo vapuleada que ha sido, sino que también con el Frente Amplio, que de vez en cuando, teniendo varios partidos que no es una cosa homogénea, que son varios partidos los que lo integran, también de repente le pegan sus cachetazos, y claro, la democracia cristiana obviamente se sientería con eso, por eso que hoy día aportó sus votos para la Constitución, para la votación constitucional contra el ministro de Salud, la democracia cristiana y otros partidos, el Partido Radical, etcétera. Sí. Entonces, lo que está pasando ahí es muy interesante, porque la perspectiva del poder, ¿qué van a hacer? Se van a juntar de cuál liderazgo y qué van a negociar, qué puestos van a negociar o qué espacios de poder, qué nichos de poder van a querer para un próximo gobierno si eventualmente lo pudieran tener. Y segundo, es saber si en todo este en toda esta vorágine, finalmente algunos diputados de la democracia cristiana o senadores van a finalmente apoyar algunas iniciativas del gobierno, que es un tema que está hoy día en boga porque se habla de legislativa, digamos, de sequías legislativas, de cosas así en el Congreso, y hay que tener ojo porque es un tema que es muy preocupante, porque también la democracia cristiana entra a tallar, porque digamos, bastaría con 3 de sus votos fueran a apoyar algún gobierno, algún proyecto de Piñera para que esos proyectos pudieran ser, de hecho, sacados del Congreso. A ver, porque nos queda poquito tiempo, ha estado muy interesante la conversación con respecto sobre todo a este tema de la DC y el Partido Comunista. De hecho, ayer estuvo acá en la región la ministra vocera, la ministra Pérez, de hecho hoy día lo titula la prensa escrita, que acusa a la oposición obstructiva. Y lo que usted decía, porque la oposición también ha dicho, es que hay una sequía legislativa, estamos acá y el Ejecutivo no nos manda proyectos, pues. Sí. Bueno, ese es un tema, es un temazo lo que está ocurriendo hoy día. Hoy día lo mencionábamos, hay una realidad
que tiene que ver con que el gobierno ganó, o sea, digamos la derecha ganó el gobierno, pero la derecha no tiene el poder. Ya. Y eso hay que saberlo claramente. O sea, yo creo que la gran mayoría, la inmensa mayoría, porque la votación fue inmensa, digamos. O sea, fue si yo mira con lo que obtuvo Frey en su momento, muy cercano a eso. Frey tuvo sobre el 54% y además si no me equivoco, Frey, no creo que me equivoque, Frey fue la votación más amplia en la historia, una por la cantidad de gente que fue a votar y otra por la diferencia. Recordemos, ganó en primera vuelta, en esa época ni siquiera se pensaba en la segunda vuelta. Exacto, y sacó un 55%. 55%. Bueno, Piñera sacó un 54% de la gente que ahora, por eso que pero ellos no. Y ojo, eran 6 candidatos en esa época, me recuerdo perfectamente, la época de Frei Montalva, Frei Ruiz Tagle, fueron 6 candidatos, incluyendo el cura Pizarro, incluyendo a Frei Bolívar, ¿se acuerda? También, claramente. Sí, pues. Primo del presidente. Primo del presidente, claro. Bueno, del presidente Frei. Perdón, no, sabe que aquí me corrigen. Frei Bolívar fue la del 99 con Lago y Lavín. En la del 94 iba la izquierda dividida, iba Alessandri y Pepe Piñera. Así es, tiene razón. Es claro, nos confundimos ahí, claro, claramente. O sea, fue Frei Bolívar fue presidente, pero no fue, o sea, fue candidato, pero no fue candidato. Fue el 99. Fue candidato después. Sí, está bien. Ahora mira, el punto está en que esto de lo que se acusa respecto de la sequía legislativa es un truco, es una manera de cómo expresar descontento y cómo establecer criterios de cierta relevancia. Pero esa cuestión es un boomerang, porque si bien es cierto el gobierno hoy día no tiene mayoría ni en la Cámara ni en el Senado, esto apunta a establecer, por ejemplo, si finalmente todos los proyectos que quiera presentar el gobierno tienen que ser con acuerdo o tienen que ser con cosas negociadas con hoy día la oposición. Si los presenta así y manda una batería de proyectos y estos llegan al Congreso, obviamente ninguno va a pasar porque no tiene mayoría. Por lo tanto, la manera o cómo se discurra o cómo se negocie esto, previamente, antes de mandar los proyectos, requiere un tiempo. No obstante, hoy día hay varios proyectos en el Congreso que no se han visto, entiendo que son cerca de 30, que se supone que el gobierno va a ampliar o va a manifestar públicamente qué es lo que está, porque si la oposición se atrinchera en el Congreso y le quita la sal y el agua al gobierno, o sea, no aprueba nada de lo que manda, hay que tener mucho cuidado con las particularidades que tiene eso respecto a sus próximas elecciones. Sí. O sea, una cosa caprichosa, ¿ya? Por no dar el tema más bien, eso puede revertir las circunstancias a establecer que finalmente con esta conducta no se logra avanzar, se taponean las iniciativas del gobierno, pero eso tiene un costo político para la oposición. Si la oposición finalmente no cede, lo que puede pasar acá es que la cuenta que le van a pasar a la oposición va a ser bastante grande. ¿Ya? Y no hay que olvidar también que más allá de todas las circunstancias que teniendo mayoría en el anterior gobierno con el presidente del Congreso, muchas leyes se aprobaron y muchos generaron esas leyes que se quedaron, digamos así, a ultranza por tener algún tipo de mayoría, pasaron digamos, la planadora o en algunos casos la retroexcavadora para hacerlo más exacto. Lamentablemente se nos va el tiempo. Se nos fue el tiempo de nuevo. Es que estuvo muy interesante. Sí, es el tema. Estuvo muy bueno, ¿sabe qué? Muy bueno. Conversamos con historias de proyección de esto y esto es lo que nos hacen saber muchos auditores. Antes de cerrar, tengo dos cosas. Hay un auditor que anteriormente al aire nos dijo, ¿sabe qué? Yo preguntaba en general si nos querían dar opinión, que mi opinión, que la radio dijo así, que la radio es buena. Lo único, dijo, que las razones de Estado deberían ser un poquito más cortos. ¿Ya? Opinión que se respeta y se agradece. Y acá tengo otra opinión de Gonzalo, que nos está escuchando en su trabajo. Y Gonzalo me dice, con respecto a lo que estamos conversando, Gonzalo me dice, no olvidar que la DC tiene a los grandes grupos económicos y eso siempre le da fuerza y poder. Así que se agradece los comentarios. Está bien, es razonable lo que dice Gonzalo, porque es así, el poder no siempre tiene que estar ligado exclusivamente a la cosa política. ¿Y los poderes fácticos? Los poderes fácticos, los poderes económicos, los poderes de todo índole suman y siguen. Yo creo que es razonable lo que dice nuestro distinguido auditor. Matero FM, la fuerza del norte.